Sí, lo escucho. Los receptores de señales satelital que reciben la señal satélite, pero transmiten a otro receptor a través de ondas, ¿verdad? UHF. Exacto, es un radio. Ok. Entonces vamos a ver que esos receptores pasan una de dos cosas: o tienen un radio aquí afuera con una antena, o tienen la antena aquí abajo. ¿Entiende? Adentro tiene una tarjeta que es un radio UHF, aparte de lo que es el receptor GNSS, y es nada más para codificar la información y mandarla por esa antena de radio. O sea, no es esta antena, no es el domo que está arriba, que manda señales de radio a un colector, a un celular, ni nada por el estilo. ¿Ya me comprende? Sí, sí, eso está clarísimo. El receptor que nosotros utilizamos, que es el Trimble, tiene una antena UHF hacia abajo, y también el del compañero Franklin, que hemos trabajado con él, tiene una antena UHF hacia abajo que transmite, por ejemplo, cuando usted pone la base, y él transmite al rover los datos. Sí, pero eso yo lo voy a explicar más adelante porque es mucha información, Clemente. Vamos despacio. Ok. Yo entiendo que nadie me está parando, o sea, que yo entiendo que vamos todo bien, ¿verdad que sí? Yo espero que ustedes estén escribiendo lo que yo estoy diciendo, por lo menos pinceladas, y si se quedan atrás, por favor, háblenme para yo repetir cualquier idea, porque todo esto va para el examen. Entonces, actualmente dije que tenemos 4 constelaciones satelitales, pero hay un sistema que se llama SBAS. Cuando usted mira las características de un receptor, usualmente dice GLONA, Galileo, que si yo quién es SBAS. SBAS significa Satellite Based Augmentation System. Sistema de aumentación o de ampliación, en español, basado en satélites. Eso es, varios satélites que corrigen y mejoran la precisión de todo el sistema de GPS. Usualmente una persona que está trabajando autónomo con 2 o 3 satélites de SBAS, aparte de los que tiene de todas las otras constelaciones, puede andar con un rango de precisión de 1 a 5 metros. Y en algunos casos, el SBAS, dependiendo de la cantidad de satélites que usted tenga, le puede trabajar menor, mayor que menor al metro. ¿Estamos claros? Sí. Bien. Entonces, en la primera mitad de los 90, los GPS trabajaban independientes, los receptores trabajaban independientes y daban lo que se llama una posición cruda o raw position, R-A-W position. Esa posición cruda era nada más que la lectura de todos los satélites que él estaba viendo, promediada por sí solo. Y entonces te daba en latitud, longitud y elevación elipsoidal. Eso era lo que él trabajaba. Luego los sistemas fueron modernizándose. Entonces comenzaron a salir, por ejemplo, el L2C, que es un código. Comenzaron a salir las estaciones de tierra, que son unas antenas parabólicas que están apuntadas a los satélites, que ya tienen su proposición. Y lo que hacen es corregir los errores de los satélites que pasan por encima de ella. Ellos le leen la posición, tienen un receptor, ¿verdad? Y entonces, fíjense que es una parabólica. Esa sí le envía información al satélite. Ella tiene una antena de receptor, ella lee su posición y dice, ok, tú tienes un error de tanto, y le manda al satélite cuál es el error que tiene para que lo corrija. ¿Estamos claros? Sí. Ok, entonces,
Esos son sistemas de corrección basada en tierra. Acuérdate que esta es basada en satélite. Tenemos sistemas de corrección basada en tierra que mejoran la precisión de los satélites. ¿Qué hace este señorito de aquí? Eso es una vaina tan pendeja que ustedes se reirían. Como una especie de cilindro así, que tiene quizá de ahí tendría algunos 30, 40 centímetros. Y quizá de ala a ala, que como dijo Clemente ahorita, son paneles solares para cargar la batería interna. Puede tener 1,20 m, cuando mucho 2 metros. Esto es pequeñito y él tiene una batería de litio adentro. Tiene 2 relojes de átomos de cesio. El reloj son relojes atómicos muy precisos. De hecho, son tan precisos que la Tierra se atrasa anualmente y los relojes del sistema de GPS hay que retrasarlos para que ponerlos a la par con la Tierra. Porque la vibración del cesio es muchísimo más precisa que la Tierra. La Tierra se está ralentizando y se atrasa una, qué sé yo cuánta, una millonésima, no sé cuánto, de segundo al año. Y entonces hay que atrasar el sistema de GPS para que estén a la par. Tiene 2 relojes de átomo de cesio. El primero es el reloj que se usa de manera regular y el segundo es un reloj de backup por si el primero falla. Este señor hace un broadcast, lo que quiere decir que tampoco es como algunas personas piensan de que él se comunica con tu receptor y dice que ese Juan que está ahí. No, él no sabe quién lo está leyendo. Él está mandando la señal a todo el que está ahí, a todo el mundo. Esa señal está en el aire y todo el que tenga una antena la coge. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué ocurre? Este señor manda 4 informaciones. Qué borrador más pendejo, ¿eh? Este señor manda 4 informaciones. La hora. No sé, al que le ha tocado trabajar con receptores. Si hace un RTK, se fija que en la pantalla en algún momento le dice el formato horario o el horario ha sido corregido de la información recibida de los satélites. Y es porque el satélite manda la hora y a veces los software modernos le corrigen la hora al colector y al receptor. La posición, la efeméride, y el almanaque. La hora muy precisa en formato UTC. El formato UTC es la hora universal. La posición del satélite en el momento en el que envía esa información. La efeméride es un compendio de las posiciones del satélite con muchísima precisión en las próximas 24 horas. Y el almanaque es un compendio de la posición aproximada, no precisa. Aprendan la diferencia. La efeméride es próxima 24 horas, muy precisa. El almanaque es los próximos 30 a 60 días. Y es posición aproximada. Con esa información, con el almanaque en principio, el GPS hace lo que es la inicialización. Él se ubica a grosso modo aproximado en base a esta información del satélite. Con la posición del satélite aproximada.
Le escucho. El almanaque es de aproximación de 30 a 60 días. Sí, la posición aproximada en los próximos 30 a 60 días. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, quizás ustedes no se acuerdan. En principio de los 2000, cuando se hacían las observaciones estáticas, había algo que se llamaba observation planning, que era que tú agarrabas y planeabas, si tú ibas a un lugar muy remoto, tú veías a ver cómo iban a estar los satélites ese día en ese lugar. Cuántos satélites iba a haber disponibles y si se iba a poder trabajar. Eso se hacía porque tú le cargabas un archivo de observación no muy viejo, relativamente reciente, y ese archivo tenía el almanaque y ese software cogía el almanaque, lo abría y te decía, mira, en esa coordenada que tú estás dando, el día tal van a estar pasando tal satélite, tal satélite, tal satélite, tal satélite. 8 satélites, sí está bueno, vamos a trabajar ese día. A veces te daba que iban a haber 4 satélites, entonces tú decías, no, ese día no va a estar bueno. En ese tiempo yo tenía 10 años, además, y fue en el 2000. Imagínense usted, ¿qué voy a estar yo pensando en eso? Bueno, entonces, el satélite encapsula toda esta información en un bloque con su número. El PRN es el número del satélite. Pseudo random noise. Eso es, el satélite envía información con un juego de señales y ruido. Y los receptores interpretan esas señales y ruido única de cada uno de los satélites y sabe qué satélite está enviando la información. ¿Estamos claros o necesitan que repita eso? Dele para atrás un poquito. Ok. Repítalo. El satélite encapsula estas 4 informaciones en un paquete. El que sabe un poco de tecnología, internet y cosas así, sabe que un paquete es una unidad de datos. Los paquetes son la unidad de datos que se transmiten en la red. En este caso, se transmiten por medio de la onda. Un paquete es la unidad mínima de datos. Esa información empaquetada sale cada un segundo del receptor cuando es 1 Hz. Perdón, del satélite cuando es a 1 Hz. 1 Hz significa una frecuencia, o sea, una vez por segundo. Hay satélites que tienen la capacidad de ofrecer posición a 5 Hz, o sea, en un segundo te dan 5 épocas o 5 lecturas. Hay satélites que son 10 Hz, que son 10 épocas por segundo. Y hay satélites que es el más alto, que tiene 20 Hz, que son 20 épocas por segundo. Entonces, él empaqueta esta información con estos 4 datos, su hora muy precisa, su posición, la posición aproximada en la posición muy precisa en las próximas 24 horas y la posición aproximada en los próximos 30 a 60 días. Digo 30 a 60 días no porque tenga dudas, sino porque algunos expertos dicen que son solamente 30 días, que es un mes calendario. Y hay otros que dicen que son 8 semanas de GPS, lo que son igual a 60 días. Entonces, está en ese rango. No sé si ustedes se han fijado que cuando usted dura con un receptor 1 mes, 2 meses, que no lo prende, 3 meses, qué sé yo, y lo prende, él dura un buen rato en adquirir una primera posición, porque la efeméride y el almanaque están muy viejos. Él tiene que comenzar a recibir datos de los satélites, para entonces él actualizar esto y saber dónde él se encuentra. Porque lo que él aplica es una regla matemática, cada una de las lecturas que viene de cada satélite, en base a hora y tiempo. ¿Qué él hace? Él dice, bueno, está pasando lo siguiente. Si este satélite dice que está en esta posición y me mandó la señal a tal hora y yo la recibí a tal hora,
eta menos eta es igual a eta. Entonces, eso duró tanto tiempo. No, yo estoy a tanta distancia de ese satélite. Y después calculo la distancia del otro y calculo la distancia del otro, ya yo triangulo una posición plana. Y cuando calculo la distancia del otro, tengo un 3D. Y cuando sigo calculando y mejorando, mientras más satélite, mejor mi posición, porque yo voy ajustándome a toda la lectura que tengo de cada satélite. Imagínate que cada segundo va llegando una lectura. Y si usted está trabajando con 22 satélites, son 22 lecturas por segundo. En un minuto son 60, son 22 por 60. Por eso, Jaime, cuando usted identificaba que había 8 satélites para tal día, decía, hoy se puede trabajar. Exacto. Cuando habían poco, coño, hoy la precisión no va a ser buena. Sí, en ese momento se trabajaba en estático y uno no sabía hasta después que se iba del campo que procesaba. Entonces no había como ahora que tenemos 4 constelaciones. En ese momento se trabajaba GPS y GLONASS. Y las primeras estaciones de la red de estaciones permanentes de la jurisdicción inmobiliaria, San Pedro, Barahona, La Vega y Santiago Rodríguez, la primera que vinieron no tenían GLONASS, eran nada más GPS. Después ellos la actualizaron y le pusieron GLONASS. Entonces ya ahí uno iba menos forzado porque leía más satélites. ¿Estamos claros? Una pregunta, y ahora mismo esas sesiones inmobiliarias, ¿cuántos satélites, cuántas constelaciones están? ¿Todas? Yo creo que ya tienen las 4 constelaciones. Ok. Entonces, Profe. ¿se entendió esta parte? ¿Quién dijo profe? Yo, de Máximo. Dígame, Máximo. Una pregunta, cuando nosotros usamos el RTK. Todavía no hemos llegado al RTK. Okay. Ok. No, tranquilo, vamos para allá. Pero vamos como ya que el destripador, por parte. Discúlpeme, está bien. No, sí. Tranquilo, no hay problema. ¿Se entendió todo hasta aquí? Sí, señor. Entonces, vuelvo de nuevo. El GPS empaqueta el cuadrito aquí. 4 datos. El satélite. Cada satélite tiene un PRN. Pseudo random noise. Ruido pseudo aleatorio. Eso es lo que él utiliza para ubicar el satélite. Para hacer, si cuando él ve, se le manda información, ruido, información. Él dice, no, es el 17. El otro manda ruido, información, información, ruido. Ok, entonces el otro dice, ok, es el 23. ¿Ya me están entendiendo? Es como un juego de código de información y ruido de señal. Y así él se identifica el satélite. Y el receptor dice, ok, este tal satélite, y este tal, y este tal. Y va cogiendo toda esa información, la va leyendo, la va descompilando, la va procesando. Él calcula la hora y el tiempo, como le dije, que tarde en llegar esa señal. Si él le dijo, mandé a las 10 y yo veo que me llegó a las 10 y 1 segundo, yo digo, ok, eso duró 1 segundo, 1.000003 segundos. Ok, entonces la otra me llegó tanto, yo estoy a tanto de este, a tanto de este, a tanto de este. Pues yo voy aquí en el medio y él se calcula su posición en base a eso. Eso es lo que hace un receptor, no es más de ahí. Profesor, no lo hace cada segundo, cada 1 segundo, con cada época. La lectura del satélite se llaman épocas. Época, esa palabra que no se olvide, palabra de examen. Época. En inglés, epoch, sin la A. Epoch, así. Época. Eso es una lectura del satélite enviada al receptor. Cada lectura que el satélite envía al receptor, él la trabaja. Y con eso me calculo mi posición. Una pregunta. Le escucho. Sí, usted decía ahorita que
que podía haber 5 épocas en un segundo. Entonces, tengo entendido que una época es equivalente a un segundo. Una época es equivalente a una lectura. Ok. Porque yo puedo, por ejemplo, configurar mi receptor para que él lea las épocas cada 10 segundos. Entonces, ¿qué él hace? El satélite que está aquí manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, 10, entonces 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Así cada 10 segundos él va a coger la época, la otra se pierde y él no la utiliza. Porque yo le dije que lea cada 10 segundos. Una época cada 10 segundos. La época es la lectura. La época no es el segundo. ¿Estamos claros? Claro, profesor. Perfecto. Una Hay pregunta. veces, bueno, por ejemplo, como les decía, cuando yo procesaba puntos estáticos con la red de estaciones permanentes, se llama REP, Red de Estaciones Permanentes de la Jurisdicción Inmobiliaria, REP JI. Bien, cuando yo procesaba con esto, que no había RTK, yo ponía mi receptor a que leyera cada 30 segundos. Él agarraba y me leía 2 épocas por minuto. 1 y 30. Luego volvía a 1 del próximo minuto y 30. 1 y 30. Cada 30 segundos le hacía así, ¡fu! Y guardaba. 30 segundos, ¡fu! Y guardaba. El satélite estaba mandando más vaina que el diablo. Pero él agarraba y me guardaba en memoria solamente cada 30 segundos, una época. O sea, una lectura. Entonces, ¿qué yo hacía? Cuando yo tenía 2 horas, yo agarraba, paraba de leer y me iba para mi casa. Descargaba esa información, descargaba la de las rep. ¿Por qué yo lo puse a 30? Porque la rep estaba a 30 segundos. Porque se trabajaba en estático. Para trabajar RTK tiene que ser un segundo. Y como les dije, hay sistemas RTK que transmiten. Si usted hace bases Rover, sobre todo, puede trabajar a 20 o 50 Hz. Se utiliza ese nivel de velocidad y precisión, por ejemplo, en control de maquinaria, se utiliza en control de robots. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica, en Estados Unidos hay fábricas que son inmensas y tienen el sistema de GPS, los radian adentro de la nave, una nave inmensa, digamos. Entonces ellos agarran y la máquina tiene un receptor con una lectura así de rápida para que sea de precisión milimétrica y siempre en tiempo real. ¿Estamos claros? Copiado. Una pregunta, profesor. Le escucho. Cuando usted se refirió al PRN, que es el que El utiliza número para de ubicarlo. satélite. Ajá, exacto. Sí. Eso se mide en Hertz, ¿verdad? ¿Perdón? O sea que la medición, ¿cómo me explico? No, Usted no dice- tiene nada que ver con los hertz. Los hertz es la veces que usted recibe una lectura por segundo. Exacto, usted se refirió a que los satélites emiten un ruido y de esa manera lo ubican. Y señales. Sí, pero eso es para ubicar la señal. En base al ruido que emiten, el receptor lo conoce. O sea que Pero el hertz no tiene que ver con eso. Vamos a ver, porque para identificar cuál es que manda la señal. Para identificar cuál es el que manda la señal. Pero los hertz tienen que ver con muchas cosas. Depende de lo que yo esté hablando. Si estoy hablando de un radio UHF, son de 470, de 430 a 470 hertz, megahertz. Eso es otra cosa. Todavía no hemos llegado ahí. Aquí los hertz, lo que hablamos es las lecturas de la época, la repetición en que tú recibes la información del satélite. Un segundo es un hertz. Un hertz es una medida de frecuencia reconocida mundialmente. El hertz es un segundo.
Una cosa que pasa a 1 Hz pasa una vez por segundo, que pasa a 10 Hz pasa 10 veces por segundo. Y que pasa a 50 Hz pasa 50 veces por segundo. El Hertz es una medida de frecuencia. Cualquier cosa que sea frecuencia se va a medir en Hertz. Megahertz, si es muy rápido, o sea, kilohertz, megahertz, gigahertz o terahertz. No se confunda, porque hay varias cosas en este sistema que se miden en hertz. Por ejemplo, los procesadores de la computadora se miden en gigahertz porque hacen billones de operaciones por segundo. ¿Ya entienden la relación? Exacto, que, ok. O sea, que podemos, que cada el ruido que emite el satélite tiene una frecuencia diferente cada uno. El ruido no tiene que ver con la frecuencia, mi don. No. La frecuencia es qué tan rápido usted está leyendo la información del satélite. El ruido no tiene que ver con la frecuencia. Okay. El ruido tiene que ver con el número del satélite. El satélite emite un ruido en unos espacios diferentes uno de otro y el receptor lo identifica en base al ruido singular que emiten, pero no varía la frecuencia. La frecuencia de envío de información es la misma. Y la frecuencia de la data, o sea, del paquete que él envía, yo les explicaba que si es un paquete de una señal L1, tiene 1. Déjame porque yo me confundo, 1.2 y 1.5. 1.5 creo que usted Yo no sé cuál es cuál. Siempre se me confunde la gimnasia con la magnesia. Okay, la L1 tiene 1.5 gigahertz o 1500 megahertz. La L2 tiene 1.2 y la L5 tiene 1.1. Esa es la frecuencia de la onda, pero tampoco es la frecuencia con que envían la señal. No se me confundan. La frecuencia de la onda. La L1, la onda repite más rápido, es 1.5. La L2 es 1.2, es más amplia. Y la L5 es 1.1, repite más el paso. Va bajando, entonces la onda es más amplia. Porque eso es esto lo que mide, de cresta a cresta, cuántas veces repite. Esa es la frecuencia. Si de ahí hay un segundo, eso es 1 Hertz. Y de ahí partimos. Si ella hace de cresta a cresta 2 veces por segundo, son 2 Hertz. Si la hace 1000 veces por segundo, son 1000 Hertz, que es 1 kilohertz. Si la hace 1.000.000 de veces por segundo, son 1.000.000 de hertz, lo que es igual a 1 megahertz. Y si la hace 1.000.000.000 de veces por segundo, o sea, 1.000 millones, es igual a 1 terahertz. ¿Estamos claros? No oigo a nadie diciendo que sí. Eso me preocupa. Copiado. Copiado, profe. Ok, vamos de nuevo. L1, mírenla aquí. Si quieren, póngaselo así, 1.5 gigahertz. L2, 1.2 y L5, 1.1. Eso es todo. Entonces, en los 90 trabajábamos con los receptores por sí solos, pero vino lo que era RTK, que era Real Time Kinematic o cinemático. Cinemático significa en movimiento. Cinemático es que se mueve. Cinemático. Entonces, cinemático en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que en vez de yo pararme con un receptor y guardar los datos en una memoria durante 2 horas, como le explicaba hace un rato, yo en cada segundo leía del satélite una época y esa época en el mismo segundo yo la procesaba. ¿Verdad que sí? Y yo agarraba y obtenía una solución.
Nunca nadie había escrito solución de esa manera. ¿Verdad que no? Miren, no hay solución. Yo obtenía una solución al segundo y entonces cuando yo tenía esa solución al segundo, automáticamente él me daba esa información en la pantalla del colector. Yo la podía guardar o podía consultarla o lo que yo quisiera. Entonces, el RTK en principio trabajaba con una base y un rover. La base tenía una antenita aquí arriba, usualmente en ese momento, que era diferente a la antena del domo que leía las señales del satélite. Esta antena se comunicaba con el rover con una frecuencia diferente a la que se leía esta del satélite para que no interfiriera. Usualmente UHF, Ultra High Frequency. Esos son los canales. Hay canales que transmiten en UHF. Los canales del 1 al, creo que al 19 o al 15 son VHF, que significa Very High Frequency. Los canales que van del 21 en adelante utilizan el sistema UHF o Ultra High Frequency, que es más alta. Las señales, la frecuencia pública de UHF van en el rango de 430 a 470 megahertz. Entonces, si estos dos radios tenían la misma velocidad, la misma frecuencia y todo, este señor que era la base leía, ya yo le había puesto cuál era su coordenada del punto conocido. Entonces él decía, hoy este satélite me dice que me mueva para acá, pero eso me está sacando de mi posición, entonces yo me voy a mover para acá. Entonces, para moverme para acá le tengo que restar a lo que él me dice menos 5 centímetros, por ejemplo. Entonces él agarraba por aquí y le decía al satélite con el PRN 17, rétale menos 5 centímetros, por poner un ejemplo, hacia el sur. Coño, esta vaina con el mouse es súper incómodo. Hacia el sur. Y el receptor que yo tenía de rover, en el recibí esa información cap, y decía menos 5, se la pasaba al colector y ahí me daba la solución. ¿Se entendió esa parte? Positivo, positivo. Ok. Ok. Estos radios suelen ser de 1 watt. Los chinos ahora están poniendo radios de 2 watts, pero suelen ser de 1 watt. 1 watt usualmente te da una distancia. El watt es la potencia del radio, o sea, la cantidad de corriente. Mientras más corriente tú le metes, más lejos llega porque tú le estás metiendo más corriente. Es como que tú vocees. Si yo digo, usted me puede escuchar a 5 metros. Si yo digo, usted me escucha a 15 metros. Pero si yo digo, usted me escucha a 50 metros. Entonces la potencia, la corriente es la potencia del radio. Mientras más alta la potencia, más lejos se puede escuchar. Los radios internos de los receptores trabajan a 1 watt. Ahora hay algunos chinos que vienen con posibilidad de subirlo a 2 watts. Te dan hasta 4 kilómetros en condiciones óptimas. Los radios externos suelen ser de 25 a 35 watts. Son un aparatico externo cuadrado que se calienta más que el diañe. Se le conecta al receptor base. Se le conecta una antena un poquito más grande que la del receptor base. Una antena externa, usualmente se pone en un trípode. Este radio puede variar de 25 watts a 35 watts. Y es configurable. Algunos te permiten configurarlo en salto de 5. Por ejemplo, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Hay otros que te permiten configurarlo en salto de 10, 20, 30 y 35. Ya. Eso es la potencia del radio. Mientras más potencia tiene el radio,
obviamente más necesita de batería. Por eso esos radios externos se conectan usualmente a una batería de 12 voltios con una pinza. Esas pinzas se llaman punta de caimán o gator clips. ¿Estamos claros? Hello. Estamos claros, profesor. Sí, estamos escuchando, estamos escuchando. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta ahorita de los RTK? ¿Quién era? Máximo. Máximo era, Máximo. ¿Se le respondió su pregunta No, o todavía tiene la duda? yo le iba a preguntar que cuánto GPS o satélite, mejor dicho, como mejor lo conocemos, necesitaba un RTK para conectarse. ¿Para? Para conectarse. Para darle una ubicación. Que Eso es una pregunta fantástica que usted la haga en este momento. Le voy a explicar. Acuérdese que yo le acabo de explicar que la base y el rover lo que hacen es que la base lee un satélite o varios satélites y como él conoce la posición donde él está fijado, ya previamente yo se la puse en la memoria y él la sabe, él va, el error que él tiene ese día de lectura del satélite, digamos del 6, él agarra y le dice al rover, ¿tú estás viendo el 6? Sí, yo lo estoy viendo aquí, míralo aquí, el 6. Este es el 6. Míralo ahí, viene ahí, el 6. Entonces el 6 viene aquí. Pues el 6 aplícale un error de menos 3 centímetros. Ok, ¿tú estás viendo el 18? Sí, yo estoy viendo el 18. Ok, al 18 aplícale un error de más 7 centímetros. Por poner, yo estoy poniendo ejemplos, ¿eh? Estoy siendo muy ambiguo. Lo que quiero decir es que el error que él encuentra en el día, en base a la posición que él conoce y la lectura que él está obteniendo de los satélites, él lo agarra y lo aplica para el rover. Pero ¿qué pasa? El macheo de épocas, match es la palabra en inglés, match significa unir. Él machea la época tal del satélite 1 con la misma época del satélite 1 en el rover. No puede machar épocas fuera de tiempo. Por ejemplo, la época de las 12 en punto con 0 minutos, 1 segundo del satélite 6, él la machea con la época de las 12 en punto con 0 minutos, con 1 segundo del satélite 6 cuando la observó el rover. Si el rover no ve ese satélite, digamos, porque aquí hay un árbol, entonces esa época que leyó la base se pierde. Esa lectura no sirve. Y todo lo que él lea de ese satélite, mientras este señor no lo vea, no sirve para nada porque no le puede hacer un match. No encuentra con quién él corregirla. Ese proceso se llama diferenciación. La diferenciación es que tú lees el error que tienes en la base y lo aplicas en el rover. Por eso se llama differential GPS o differential RTK. Se usaba mucho a principios de los 2000 que cuando te llamaban te decían, tienes un GPS diferencial, porque eran GPS que hacían diferenciación de coordenadas. ¿Estamos claros? Sí. Ok, entonces la pregunta del amigo es ¿cuántos satélites tú tienes que tener? Eso varía y tiene muchas situaciones. Hay veces que está el árbol, pero el receptor puede ver satélite. Pero esa señal choca y se debilita en las hojas del árbol y el receptor la recibe o muy tarde
o incompleta y es una mala señal. Entonces, si yo tengo satélites, si yo tengo muchos satélites con esa situación, entonces eso me le causa problema a mi precisión y el equipo no va a fijar. El mismo caso ocurre con las torres de transmisión eléctrica. Se dice, la leyenda urbana, los agrimensores aquí dicen, no, que no se puede trabajar cerca de la electricidad, que sé yo quién. ¿Qué pasa con esto? Esto tiene una explicación científica. Las torres eléctricas tienen un campo electromagnético y toda la onda que vienen por aquí se deforman. Y cuando pasan por ahí, al receptor se le hace más difícil leer esa información. A veces se le hace imposible. Por eso da más brega fijar cerca de campos electromagnéticos como las torres de alta tensión, o debajo de un transformador, o debajo de una línea nominal de 138.000 voltios. ¿Estamos claros? A veces trabajo al lado del agua y el satélite manda mi señal y yo la recibo bien, pero agarra y manda una señal al agua y el agua refracta y me manda la señal para atrás. ¿Entienden? Eso se llama refracción. Y esa refracción en el lenguaje de los receptores satelitales se llama multipath. O sea, profesor. El multipath es cuando al receptor le llegan varias señales de un solo satélite. Por ejemplo, digamos, esa señal choca aquí, qué sé yo, con una antena y se devuelve para el receptor, y viene después otra y choca en un cuerpo de agua, digamos un lago o un río, y se devuelve para el receptor, y después otra choca con un cristal o un carro o un panel solar y se devuelve para el receptor. Eso se llama multipath. Eso daña la información porque algunos receptores no saben diferenciar cuál es la que está buena y cuál es la que está mal. Si el receptor tiene reconocimiento de multipath o solución de multipath, entonces el receptor sí va a saber cuál es la mala y cuál es la buena y cuáles son las malas, y las malas la descarta. Pregunta, entonces, profesor. Un momentico. La respuesta definitiva a la pregunta, ¿cuántos satélites se necesitan para fijar? Ese número no es específico. Hay lugares que con 7 satélites tú estás fijo y hay lugares que con 12 tú no logras fijar porque tienes 5 que tienen problemas. Entonces depende de la calidad de la señal de cada satélite. Depende también de la geometría satelital. Esa es otra cosa que deben describir. Es muy importante. Si yo tengo la Tierra y yo tengo todos los satélites aquí y yo estoy parado ahí y tengo ahí, yo puedo tener 17 satélites, pero lo tengo ahí toditos recogidos, uno arriba del otro. Yo tengo ese triángulo de precisión. No es lo mismo que yo tenga mi satélite aquí, 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 aquí. Ese no. Aquí, 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 aquí. Entonces yo estoy trabajando así. Todo eso en mi rango de precisión. Mi geometría satelital está más dispersa y por ende es una mejor geometría que esta que tengo aquí. ¿Estamos claros? ¿Alguien sabe lo que es la máscara de red? ¿Alguien ha escuchado ese término? La máscara de red, no, perdón, la máscara, el ángulo de la máscara. Es esto, el ángulo que tú le dejas para que no te coja esos satélites que están ahí abajo, porque están muy sobre la horizontal y entonces eso crea la reverberación solar, daña esa lectura, esa señal que viene por ahí pegada del horizontal.
Ustedes se han fijado cuando tú miras la carretera a lo lejos, en un día soleado, que se ve como que se mueve y se ve como si estuviera mojada. ¿Han visto eso? Sí, sí, sí. Eso es la Sí, reverberación claro. solar. Entonces, eso te daña esa señal que está muy abajo. Usualmente los receptores uno lo configura con una máscara de 15 grados por encima del ¿Cómo se horizontal. llama Estamos eso, hablando de que profesor? aquí hay 15 grados, perdón. Lo que usted dijo, que cuando la carretera se nota como mojada o si estaba moviendo, al que usted dijo que Ajá. eso significa algo solar, ¿cómo es? Reverberación solar. Reverberación solar. Ok. Quien quería hacerme una pregunta que estaba diciendo mi profesor, y yo le dije que me diera un momento. ¿Quién era? Yo, Giancarlo, profesor. Le escucho, Con Giancarlo. respecto del agua. O sea, ¿Perdón? que no es muy recomendable trabajar cerca del lago, digo yo. No es que no es recomendable, porque usted tiene que medir donde tiene que medir. Y si tiene que medir una parcela que está pegada a la playa, hay que medirla. Y si tiene que medir una parcela que está al lado de un río, hay que medirla. Lo que sí es que hay que tomar las previsiones del lugar. Por ejemplo, si usted lo hace, la mayoría de los receptores de última generación, por no decir todos, tienen algún tipo de software de reducción de multipath. Y eso no les hace daño. O si le hace daño, le hace muy poco daño. Yo estoy hablando de equipos que tienen quizás 10, 12 años, que es lo que te digo, hay personas que andan con equipo y dicen, no, pero este equipo todavía funciona bien. Coño, sí, funciona bien, pero hay muchas cosas que ese equipo no tiene, mucha tecnología nueva que fueron desarrolladas después que ese equipo salió. ¿Estamos claros? Copiado. Copiado. ¿Algunas otras dudas con relación a este tema? Profesor, Jaime. Le escucho. Sí, le escucho. la pregunta que hacía Giancarlo, o sea, y que si estaba cerca del mar o de un río, usted entonces con la careta, ¿cómo fue que usted dijo? ¿Careta? La máscara de... Máscara. ángulo de la máscara. El ángulo de la máscara, pues entonces usted desecha todos esos satélites que están en... Lo que están por debajo. Exacto, y ahí no hay problema. Sí. De hecho, cuando trabajábamos en postproceso, había veces que si tú, por ejemplo, hacías un levantamiento y tú tenías tu máscara en 15 o en 13, por ejemplo, y te estaba dando un error en la medición, tú agarrabas y le subías la máscara a 18 o a 20. ¿Qué pasa? Él dejaba fuera satélites que estaban muy abajo y que estaban dañándote la precisión de tu ajuste. Cuando tú agarrabas y la ponías en 20 y dejabas esos satélites fuera, el punto te procesaba en azul y pasaba a los controles de precisión. ¿Entienden? ¿Aló? Repita eso, profesor. Cuando estaba en 20. Cuando nosotros solíamos trabajar en postproceso, a veces íbamos a un lugar y hacíamos una observación. Y cuando íbamos a procesar, teníamos una máscara que es el estándar de 15 o 13 y el punto no pasaba controles. Daba, qué sé yo, 7 centímetros. Ustedes saben que en urbano son 5 centímetros de precisión. Entonces, uno le subía la máscara 18, 20, qué sé yo, y dejaba afuera varios satélites que quizás te estaban dañando tu precisión, y entonces automáticamente tú volvías y procesaba con la máscara en 20 y el punto venía y te daba 4 centímetros, por ejemplo, o 3 centímetros, y ahí sí te pasaba la precisión porque Mensura exige 5 segundos, 5 centímetros en urbano y 10 centímetros en rural. Cuando usted dice 5 centímetros, ¿a qué usted se refiere? Un desplazamiento de 5 punto, Clemente. O sea, que puede estar en 5 centímetros la redonda. O sea, exactamente. Ese punto. Y eso que usted acaba de decir a la redonda se llama
indeterminación de un punto. Ok, te La permite. indeterminación es, tú tienes una determinación con una precisión de 5 centímetros. Dentro de los 5 centímetros él puede estar en cualquier lugar. Ok. Eso es en urbano. Y en rural, porque es más amplio el terreno. Y además tiene mayores tolerancias porque son parcelas que se miden usualmente. No se miden en paredes, se mide en palizada. Exacto. Usted coge la palizada, hay gente que la levanta de un lado, hay gente que la levanta en el medio, hay gente que la levanta del otro lado, depende del criterio del profesional. Sí. Entonces, la precisión requerida en ese caso son 10 centímetros. Ok, copiado. Te dijo 7, profesor. No, 5 No, en urbano y 7 10 en tiene mi rural. punto. Vamos a ver, repito de nuevo. Según el reglamento general de mensuras, ustedes no dieron el reglamento, ya no lo han visto. Son 5 centímetros el próximo trimestre. en urbano y 10 centímetros en rural, la indeterminación de un punto de un vértice de una parcela. Yo dije que mi punto me daba 7 centímetros y era urbana, entonces no me pasaba porque necesito 5 centímetros máximo y tengo 7, me salgo. Si yo le subía la máscara, a veces me bajaba a 4 y ya entraba y podía trabajar con ese punto. Eso fue lo que yo dije. ¿Ya me comprendió? Se entendió perfectamente. El que tenía la duda, ¿ya me comprendió? Sí, profesor. Ok, qué bueno. ¿Hay alguna duda con relación a esto? No. Seguro. Vamos a ver si es verdad. Estamos claros. Vamos a ver si es verdad. Lance una pregunta, a ver. Un momento, profesor. ¿Perdón? Déjame ver, espérese. En la parte roja que usted tiene aquí, en esta área que está roja, que los satélites están más cerca, o sea, que están más agrupados. Ajá. Esa área es más precisa que las otras que están más abiertas. No, esa área es menos precisa porque está muy agrupado. Ok. Como quiera es malo. ¿Quién me habla? Giancarlo, profesor. Giancarlo, como quiera es malo. Sí, para que Yo lo sepa. pensaba No. que era más preciso que los satélites estaban un poco más agrupados. Porque están muy juntos. Entonces, este satélite, por ejemplo, me da una lectura. Usted no están viendo. Déjame buscar la pantalla. Espérate. Ahora sí están viendo dónde tengo el cursor. Sí, ahora Digamos sí. que ese satélite me da una lectura. Pero ese está ahí mismo pegadito. Entonces, la diferencia entre uno y otro va a ser mínima. ¿Entiendes? Ok. Cuando yo tengo mis satélites esparcidos de manera, ahora bien, de manera regular en el cosmos, entonces eso es una buena geometría satelital. Eso se llama geometría satelital. Es la forma como los satélites están dispuestos en el cielo. Y con cualquier receptor en el colectorcito, usted agarra y todos los software tienen para usted ver eso. Y le salen los satélites si están muy juntos en una esquina, si están del otro lado, si están como. Entonces, lo ideal es que ellos estén regados en el cielo. Ahora, como le digo, no que estén aquí abajo sobre la horizontal, porque entonces esa señal viene con errores. Por eso se usa la máscara, el ángulo de la máscara para subir ese ángulo y que los satélites que él reciba, que están a menos de 15, por ejemplo, él diga, no, yo no te voy a usar. Lo deja fuera y no lo calcula, no lo usa para calcular. ¿Estamos claros? Ok, entiendo. Entonces, mientras más Ni muy separados están abierta ni muy cerrada. Es una geometría satelital que coja la mayor parte de la esfera superior del cielo para que tú puedas, eso igual como que, por ejemplo, vamos a mirarlo en planta. Yo tengo el punto ahí y tengo todos los satélites de ese lado. Entonces, ese punto se está corrigiendo nada más hacia allá. Lo ideal es que yo tenga satélite de este lado para que corrijan el punto hacia acá. ¿Verdad que sí? Y que tenga satélite en ese sentido para que corrijan aquí y aquí. Y ahí tú tienes ya el punto que tú dices, ok, ese punto está bien puesto. ¿Me doy a entender?
Sí, entiendo, Si profesor. yo tengo todos los satélites en un solo lado del cielo, esos puntos no están buenos. Aunque el equipo esté fijo. Entonces, todo esto yo se lo enseño porque son cosas que son obvio. Ustedes quizá ahora se van a quedar con una parte, pero a medida que ustedes vayan manoseando los receptores, ustedes van a ver, pero mira, esto es lo que decía el profesor Jaime, que él hace tal vaina, y mira tal pantalla, aquí que él hace tal cosa, y ustedes le van a ir llegando todos esos conceptos, y usted va a entender cómo funciona el sistema. ¿Se entendió esa parte? Copiado, positivo. Sí, Una señor. pregunta, profesor. Le escucho. Para ver si voy por la línea que usted acaba de explicar. Nosotros hemos Vamos a hecho ver. varios levantamientos con unos receptores en modo RTK. Había momentos que cuando nosotros íbamos a levantar un punto, el colector de datos nos decía que estaba como en modo flotante. Flotante. Eso es lo que usted se refiere cuando hay satélites que no están, cuando él no está tomando la señal de los satélites con Flotante significa, vamos a ver, eso es una bastante buena pregunta. Hay tres modalidades: autónomo, flotante, que en inglés float, y fijo, que en inglés es fixed. Autónomo es que el receptor está trabajando por sí solo, leyendo nada más la información que le llega de los satélites y no está recibiendo ninguna corrección de ningún equipo. Eso es lo que significa autónomo. Float es que él está recibiendo la corrección, pero los datos que está recibiendo no son suficientes para poner un punto fijo y está flotando. Eso significa lo que hablaba del círculo de los 5 centímetros ahorita. Bueno, pues aquí no son 5 centímetros. A veces está en el rango de los 2 metros y los puntos están ahí en cualquier punto, en cualquier lugar. O sea, él no se atreve a decirte, no viejo, es ahí que va. ¿Entiendes? Dice, profesor, Le autónomo es cuando no está recibiendo ninguna señal. Cuando no estás recibiendo señal no estás recibiendo ninguna corrección. Mejor usa la palabra corrección y no señal, porque él está recibiendo la señal de los satélites. Eso es por eso cuando tú estás trabajando. Nosotros hicimos 2 levantamientos. Hay veces que tú tienes el RTK, pero el equipo se desconecta y él te pone autónomo porque está trabajando solo. Eso pasó. Cuando salimos Auto es que él no está recibiendo corrección de nadie. Entonces, no usen la palabra señal, porque si supone que no está recibiendo señal, dice, pero entonces no está recibiendo nada del satélite tampoco. No. Hay veces que él está recibiendo señales de los satélites, pero no está recibiendo la corrección. Entonces, él está autónomo, él está solo con los satélites. Sí, acuérdense que el tema del RTK es que hay un equipo corrigiendo en todo momento. Sí, sí. Flotante. Entonces, autónomo cuando no recibe ninguna corrección y flotante es cuando las correcciones que está recibiendo no son suficientemente precisas para fijar el punto. Por lo cual el punto está flotante dentro de un círculo de indeterminación muy grande. Usualmente anda en el rango del metro, los 2 metros, 50 centímetros, así. Entonces él comienza a bajar, usted lo deja ahí tranquilito y él comienza a bajar el paso hasta que él entra. Y la última, sí, entonces, así pasaba con el equipo. Que cuando estaba haciendo levantamiento, había que quedarse fijo, fijo el punto y él iba bajando de un rango así es que funcionan todos. Ellos van mejorando, sí, va promediando, va recibiendo y entonces en un momento ahí él va bajando y hasta que te fijas y te entra en el rango de los milímetros o ya el 1 centímetro, 2 centímetros. Y ahí sonaba el equipo. El fijo es cuando el equipo está recibiendo correcciones, las está utilizando y estas correcciones están siendo funcionales y se están aplicando al cálculo y te están calculando un punto fijo en la posición donde tú te encuentras. Ya ahí tú estás parado ahí, ya él fijó y dijo, ese punto tiene esta coordenada. Ya ahí las variaciones son de milímetros. En el peor de los casos de 1 centímetro, cuando mucho, pero ya no hay las variaciones son mínimas.
porque el punto está fijo. Una pregunta, Jaime. Le escucho. Entonces, ya vieron todo este proceso para que haya una buena precisión en los puntos. El mejor levantamiento es con en trío, o sea, con una base y un cover que va corrigiendo. Vamos a eso ahora. ¿Se entendió esta parte? Permiso, profesor. Entender esta parte, entonces. El autónomo es cuando no recibe ninguna corrección. Ajá. El flotante es cuando las correcciones que recibe no son muy precisas. Exactamente. La fija es cuando recibe las correcciones correctas. Exactamente. Vamos a ver, déjame aclararte algo. No es que el flotante es que recibe correcciones no muy precisas. Es que, porque la precisa no son las correcciones. Preciso es el punto que calcula el receptor. ¿Estamos claros? Entonces, digamos, el flotante está enviando unas correcciones, pero por alguna razón el receptor entiende que no son suficientes para determinar la posición fija del punto y se queda flotando. ¿Estamos claros? Entiendo, ok. Cuando el receptor entiende que él tiene lo que él necesita para decirte, no, monstruo, tú estás ahí y estas son tus coordenadas, de ahí nadie te mueve. Entonces, él fija y te pone esa coordenada. Y ya ahí la variación es mínima porque él está recibiendo unas correcciones óptimas que te están dando la seguridad, que le están dando a él, al receptor, al algoritmo que él tiene para calcular su posición, le están dando la seguridad de que ese punto está fijo y va donde él dice. Claro. Nítido, bien, profesor. Bien, entonces vamos a seguir. Entonces ahora vamos a hablar sobre lo que es la course. Señores, yo sé que es mucha información y yo sé que es tarde, pero yo estaba forzando con ustedes hace mucho y se lo dije porque estamos atrasados. Y yo lamentablemente no quería que llegáramos a este punto de tener que dar toda esa información tan rápido. Vamos a tener que buscar la forma. Si no podemos ver mañana presencial, lo que yo voy a hacer es en la semana, quizá martes o miércoles, voy a sentarme con ustedes de nuevo para que ustedes, lo que ustedes están viendo hoy, lo repasen, vengan con preguntas y si yo tengo que explicar todo esto de nuevo, volvérselo a explicar. Profesor, y si mañana, como no puede ser presencial, se hace virtual, ¿no se podría mañana? Lo que pasa es que si yo mañana no lo hago presencial es porque me siento mal de la gripe. Y si yo me siento mal de la gripe, yo no creo que si no me levanté para ir para la universidad, tampoco me voy a levantar para sentarme en la computadora. Ok, copiado. O sea, porque ahora mismo, así como ustedes me están escuchando, yo tengo la nariz tapada, estoy respirando por la boca y me está doliendo la cabeza como un cojón. Entonces, es lo que le digo, esta tarde yo estaba como que, bueno, me siento un poco mal y cosas, pero yo andaba en la calle, hoy yo cogí sol, estaba midiendo y bueno, nada. Mañana los muchachos van a tener que ir a medir solo, yo tenía que ir a supervisar una brigada antes de ir coger para la universidad, pero yo como me estoy sintiendo, les estoy diciendo porque yo estoy viendo que al paso que voy, es probable que mañana yo no me levante de la cama, me bebo una vaina para pasarme el día entero durmiendo a ver si me mejoro. Y ya, entonces quizá el martes o el miércoles yo me siente con ustedes en la computadora, le diga, venga, vamos a ver, ¿a qué hora? ¿A las 8, a las 7? Vamos, hasta las 10, vamos, funda. Si me siento mejor, entonces lo hacemos y vemos esto todo de nuevo. Y de verdad les ruego 1000 disculpas, pero yo entiendo que sería buena idea que hagamos eso. Si no se puede mañana, que lo hagamos en la semana. Yo quisiera pedirle, Jaime, si es mucho pedir, ¿no? Que si es posible, después del martes o qué sé yo, otro encuentro, y que usted nos dé una especie de review de todas las cosas que podíamos ver en el examen. Eso sería bueno también. Lo que pasa es que hay que ver, porque yo creo que el examen de ustedes va a ser el martes. Sábado 25. El sábado 25. A la hora que está a la hora que está la clase en la plataforma. Sí, bueno, pues entonces yo creo que pudiéramos juntarnos el miércoles o el jueves, el día que ustedes pongan. Ahora yo le voy a decir una cosa. ¿Perdón? Después del martes dice Giancarlo el jueves. O sea, nos vemos el martes
para que usted entonces termine esta clase y nos vemos el jueves ya entonces para hacer un repaso No, general. esta clase yo la voy a terminar ahora. Ok. Nos vamos a ver el jueves para dar el repaso de esto y de todo lo que hemos dado. ¿Y el martes que usted decía? No, yo decía un día a la semana. Ok. Porque ya no queda más clase. Ya la última clase es la clase que va para el examen. Ok. El día que nos juntamos, yo decía el martes, pero usted dice que no puede el martes. Entonces después del martes. No, ¿quién dice que no jueves? Pero ¿quién dice que no puede el martes? Pero usted eso no fue lo que dijo, Clemente. Puede, el martes sí se puede, profesor. No, el martes y otro día más. Ah, no, tampoco así, espérate. Tampoco. Ok. No, llévame el paso, Mondra. Del trabajo final, usted no ha dicho nada, profe. Vamos a ver. No, yo no voy a poner trabajo final. Gracias, señor, por todo. Bueno, tú sabes que ahora que lo pienso, tengo que Máximo, hay que orar mucho por ti. No. Sí, hay que ponerlo en ayuno. Mucho por ti, Máximo, definitivamente. Tengo que poner algo porque no puedo dejar el área de la plataforma vacía, pero le voy a poner algo tonto. Le voy a poner algo tonto, sinceramente. Bueno, Clemente, muchachos, discúlpenme ahí. ¿Qué fue? Disculpen. Te matan en Nueva York de que tú pongas un pie. No, hay que hay que llenar ese espacio en la plataforma para cumplir requisitos. Okay. Pero entre nosotros, vamos a poner algo sencillo para que ustedes no cojan lucha y resuelvan fácil. No me voy a poner creativo, no se preocupen. Jaime. Gracias, Jaime. Entonces vamos a continuar con esto para ver si terminamos esto hoy. Bien. Disculpen, maestro. Una breve pregunta, cuando pueda. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Si el encuentro sería que no fuera ni el miércoles ni el jueves, que tengo clase, sería mucho mejor. Mejor el martes. Vamos a tratar de que sea el martes. Vamos a ver si yo no tengo COVID, si es una gripe, probablemente ya el martes yo tengo nítido. Ok, muchas gracias. Disculpe, usted no me dijo si iba a habilitar para subirle la clase que le dije, para el mapa jerárquico. Usted no me dijo si me iba a habilitar la plataforma para subir el mapa jerárquico. Pero usted está quemado ya, esa vaina, eso yo di María que lo organiza. Pero míreme, fui yo el que le dije por el grupo que la habilitara y tuve un problema con la computadora instalándole el CD y los muchachos saben que tuve un problema con eso y... A los afrentosos siempre le pasa esa vaina. Le puso, dije, profesor, habilite la vaina para subir la tarea y todo el mundo la subió menos él. Ayúdeme con eso. Trabajo final. Ayúdeme con eso. Está bien, yo se la voy a habilitar. Jaime, una pregunta. Le escucho. ¿Usted quiere hacerse la prueba el lunes? Porque donde yo trabajo, que en el instituto, la hacen gratis. No sé, vamos a ver. Déjeme ver cómo yo manejo mañana. Pero tiene que ser lunes. Pero ahí, yo tengo un maldito dolor de cabeza que ustedes no se imaginan. No, pero yo le voy a decir algo, Jaime. Usted tiene COVID, tranquilo, eso no va a pasar nada. Es un par de días, a veces eso acetaminofén y mucho líquido. No, yo lo que pienso, porque también ando una gripe mala, y yo conozco una persona que tuvo en una gripe que tuvo hasta en cama y creía que era COVID. Cuando se fue a hacer la prueba dio negativo, o sea, no tenía COVID. Una gripe dura. Lo Omicron es eso. Pero el Omicron es un COVID. Sí, eso la degeneró. Vamos a esto para terminar. Sigamos con la call, profesor. Course. Profe, la pregunta, espérese. ¿Cuál es la pregunta? Hágamela. Sí, ¿quiénes son los dueños de los satélites? ¿Y qué pasa en caso de que como un equipo diseñado por el hombre se dañe un equipo de esos que están flotando ahí, caiga y de repente una situación? Es una pregunta fantástica. Cada país o conjunto de países son dueños de su constelación. Por ejemplo, el GPS es de los Estados Unidos de Norteamérica. Si ellos le da la gana de cerrarle el GPS a todo el mundo, se jodió todo el mundo y no pueden medir con GPS. El GLONASS es de los rusos, que no lo han cerrado todavía, pero no dude que ahorita con la guerra esta, la vaina se ponga un chimpeol y ellos agarren y cierren el GLONASS. El Beidou es de los chinos que también se atreven a cerrar si pelean por Taiwán, para que los gringos no le usen su plataforma. Y el Galileo es, como mencioné ahorita, europeo.
lo controla la Unión Europea. Acuérdense que Europa son como 20 o 30 países, pero están unidos en una mancomunidad de naciones y tienen una sola frontera, tienen una sola moneda, igual tienen un solo sistema. Todos los países de Europa responden por el Galileo. Es una pregunta. Había uno que era de Israel, o me equivoco. Sonó algo de Israel, pero nunca fue funcional. Pero hay uno japonés, profesor. Sí, creo que se llama brújula, pero tampoco es funcional a nivel comercial. Sus siglas son QZSS. No, el QZSS es un sistema de aumentación. El QZSS es como lo que yo explicaba ahorita del WAS, así. Perdón, el QZSS está dentro de lo que son SBAS. Dentro del SBAS está el WAS, Wide Area Augmentation System, y el QZSS. Y creo que hay IRNSS, y está el EGNOS, que en Europa. European, qué sé yo quién, Navigation, algo, EGNOS, funciona en Europa. Dentro del SBAS están todos. WAS, QZSS, IRNSS, IGNS y EGNOS, perdón. ¿Estamos claros? Sí, profesor, gracias. Bien. Vámonos para el call, Víctor, por favor. Entonces, eso pertenece a cada país y cada país se reserva el derecho de que los demás lo usen. También sonó en un momento que la India estaba trabajando en una constelación, pero igual que los otros, no hay ningún satélite funcional que tú digas, ok, el receptor tal está leyendo los satélites de la India y esto y aquello. No han dicho nada, están en veremos. Mientras tanto, las 4 constelaciones que se utilizan y que los receptores de hoy en día pueden leer son GPS, GLONASS, Beidou y Galileo. Profesor, ¿y cuál de esas 4 constelaciones son las que tienen más cantidad de satélites? Actualmente está el GPS y Beidou porque son las que tienen más satélites en el cielo. GLONASS tiene más satélites que Beidou, pero GLONASS, lamentablemente ustedes saben que los rusos son un gran elefante azul. Los rusos se quedaron en la Guerra Fría. Fíjense como todo el mundo pensó que Rusia le iba a explotar el culo a los ucranianos en 3 días. Y Rusia bebió agua en Ucrania porque lamentablemente los tanques de Rusia tú lo ponías en darle para adelante y cogían para atrás. Tienen una tecnología un poquito ya desfasada, no le dan el mismo mantenimiento que los demás países, entonces esa tecnología lamentablemente le ha jugado mal. Eso igual pasa con este sistema. Ellos no le estaban dando el mismo mantenimiento que le daba a todos los demás. Y entonces Beidou se está posicionando como el segundo sistema satelital del mundo. Lo que pasa es que la guerra actual ahora es más de inteligencia que de números y de, claro, de totalmente. cañones. Y económica también. Sí, es más de inteligencia y más... Estrategas, Clemente, son estrategas. Exacto. Entonces están metiendo la mano fuerte ahí los americanos y los europeos a Ucrania. No es fácil. Sí, entonces bueno, estamos en las CORS. CORS son las siglas de Continuous Operating Reference Station. Continuous, para los que la quieren escribir, Continuous Operating Reference Station. Estación de referencia de operación continua. Eso no es más que un GPS igualito que el suyo y que el mío. Pero ese receptor, tú ves, ahí se me fue la mierda de GPS. Usted comete, sí, cada rato lo dice. Sí, pero yo por eso se lo dije adelante, para que no creyeran. Porque a veces tú crees que este que es lo que me viene a enseñar, tiene que saber, ¿no? El receptor de señal satelital. A veces a uno le pasa más que a cualquiera. Eso está en el techo de un edificio,
tiene conexión a un UPS para que no se le vaya la luz, tiene conexión a un servidor con internet, a un software que procesa esa información, la sube en una nube por medio del internet. Eso trabaja 24/7, 365, siempre está ahí cogiendo y va guardando en la computadora y subiendo para la nube. Entonces viene usted en Junumucú de La Vega, se para con un receptor, ¡chum! Un colector. Entonces ese receptor tiene un radio GSM. Ahora vamos, para que vayan viendo la diferencia. Ahorita hablamos del radio UHF, que son los radios de 2 vías para bases rover en campo. Aquí estamos hablando de radio GSM, ese otro radio que tienen adentro los receptores. Algunos tienen una antenita más pequeña para el GSM y algunos no tienen la antena, pero tienen debajo de la batería un espacio donde usted le pone la tarjetita SIM. Eso se conecta con Altiz. Ahí, y te dice LTE. Entonces ya usted está metido en internet. Se conecta a la nube, coge esa información, la descarga y entonces te da una corrección fija, como le explicaba ahorita. ¿Estamos claros? Señores, los equipos hacen lo mismo. Las tecnologías ayudan a los equipos a hacer lo mismo de manera diferente. Eso es lo que tienen que entender. Los equipos hacen lo mismo. Las tecnologías ayudan a los equipos a hacer lo mismo de manera diferente. Vamos de nuevo para atrás. Al principio le hablaba de lo estático. A principios de los 2000, mediados de los 2000, 2006, 2008, 2010, yo cogía y paraba un punto estático en un trípode. Veía un satélite, guardaba en la memoria, llegaba a mi casa, conectaba la computadora y descargaba ese archivo en la computadora mía. Y descargaba de la nube, o sea, del internet, mírenlo aquí, lo mismo. De la Course, de la Suprema que guardaba en la computadora, yo descargaba ese punto y lo procesaba en mi computadora. ¿Qué cambió? Ese mismo procesamiento que yo tenía que hacerlo después, a posteriori, ahora yo lo hago a priori, o sea, lo hago en tiempo real. Yo tengo un receptor que tiene un software que procesa eso por segundo y me lo da aquí. ¿Cómo yo me conecto? Bueno, si tengo un equipo en campo con un radio, bueno, pues entonces me conecto por radio UHF. Si no tengo un equipo en campo y ando con un solo, pero tengo internet con un SIM GSM de Altiz o de Claro, me conecto a la nube y descargo la data de la estación continua que la está subiendo a la nube. O sea, entonces, claro, los datos que procesa el receptor al colector, lo que te produce es una coordenada geográfica. Sí, lo mismo que producen todos los receptores. Acuérdense que yo le hablaba lo que es el datum y lo que es el elipsoide. Acuérdense que yo le dije que el elipsoide vino primero y después llegó el geoide. El sistema de GPS no reconoce los geoides. El sistema de GPS trabaja con un datum y un elipsoide y te da las coordenadas en latitud y longitud, o sea, en geográfica. Ahora, aquí en el colector, yo agarro y le digo, no, yo quiero UTM y quiero trabajar con el geoide EGM 2008. EGM 08. Y él dice, ok, él hace una conversión de lo que él recibió del satélite en latitud, longitud, elevación elipsoidal y me le aplica el UTM y el EGM y ya me da esa información diferente. Pero es aquí que pasa esa magia. El satélite trabaja de otra manera. ¿Estamos claros? Claro, te lo dice. ¿Alguien que tenga dudas sobre esto? ¿Alguien que tenga dudas sobre todo lo que hemos visto hoy? Víctor Daniel. Dígame, profesor.
¿En qué rango trabaja los radios UHF? Los radios UHF Sí, señor. trabajan en una frecuencia de 430 a 470 MHz. Perfecto, muy bien. Entonces yo le pudiera hacer la misma pregunta sobre el GSM. ¿En qué frecuencia trabaja? No, profesor, no tengo la respuesta ahí. No, usted no la tiene porque yo no se le he dado. Yo eso no le he dicho hoy. Pero los radios GSM, la tecnología GSM de satelital, de celular, trabaja en 1900 MHz. Esa es la frecuencia. De hecho, eso es algo que hay que ver en los receptores. Cuando usted compra receptores, si están hechos para otro país, puede que no tenga la frecuencia que se trabaja en el país. Creo que Claro trabaja en 1800 MHz y Altice en 1900 MHz. Es lo que tengo entendido. Así era la última vez que yo revisé. Las frecuencias están subiendo. Se supone que la 4G, la LTE a 2.4 GHz, o sea, 2400 MHz. Y la 5G se llama 5G porque va a ser a 5 GHz. O sea, 5000 MHz. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, Jaime. Quizá ustedes dirán, ¿y para qué yo me tengo que saber esa vaina? Bueno, no se lo tienen que saber demasiado a rajatabla. Quizá yo me lo sé porque soy un idiota y un vicioso de la tecnología. Pero si usted está con un receptor tratando de que se conecte a un radio y le pone un SIM de Altice y el receptor 4G LTE, pero no coge la frecuencia que utiliza Altice en este país, coge una frecuencia diferente, entonces usted no va a poder utilizarlo. No sé si ustedes han tenido la situación de que traen un celular de AT&T, por ejemplo, de Estados Unidos, y no lo pueden conectar aquí con Altice o con Claro. O que traen un celular de Verizon de Estados Unidos y no lo pueden poner con Altice, lo tienen que poner con Claro. Porque en Estados Unidos Verizon tiene la misma frecuencia que Claro aquí. Y Altice tiene la misma frecuencia que tiene estos tigres. Ay, siempre se me olvida. TNT. No, AT&T no, la otra. No, la que compró Sprint. La móvil. T-Mobile. En Estados Unidos, T-Mobile tiene la misma frecuencia que tiene aquí Altice. Los celulares de T-Mobile, usted lo trae de allá y si está desbloqueado funciona de una vez. Y los celulares de Verizon funcionan de una vez con Claro, porque es la misma frecuencia. Pero uno de Verizon no le funciona en Altice y uno de AT&T no le funciona tampoco en Altice porque son frecuencias diferentes. Y lo que ellos hacen es que suelen hacer los celulares cerrados allá para que te lo compren. Los celulares que vienen a este país vienen con las dos frecuencias porque la gente se cambia de compañía mucho y se lleva el celular sin problema. Allá cuando tú te cambias de compañía, la compañía suele regalarte un teléfono que es de la compañía. ¿Estamos claros? Ojo, no estoy diciendo que no se pueda. Hay celulares que vienen abiertos para toda la compañía. A eso que se refieren con el Factory Unlock. Los iPhone vienen con toda la señal y cogen toda la compañía. Entonces, este señor de aquí lo que trae es un modem GSM, como un celularcito adentro. Usted le pone un SIM y funciona igualito, se conecta a internet. Incluso hay colectores que te permiten hacer llamadas. Si el SIM tiene minuto, te permite hacer llamada por el teléfono desde el colector. ¿Estamos claros? Sí, profesor.
Escucho. Ujú. Tiene una frecuencia diferente. Exacto. Exactamente. Exactamente, así mismo es. Y le dije también que va a cambiar la frecuencia de nuevo cuando comencemos a trabajar en el 5G, que ya lo están anunciando, pero todavía creo que no está disponible. No estoy seguro. Creo que no está disponible aquí en el país. Sí, 5G. Claro, tiene disponible 5G en algunas zonas de la ciudad. Ah, ya Claro tiene 5G. Ah, bueno. Sí, sí, han puesto las antenas, como te dije, más cerca porque la frecuencia es más amplia. Exactamente. Y 5 menos Hz es una potente. frecuencia que es de 5 GHz. Ajá. Bueno, Ellos tienen en la ciudad y van a expandir a otros pueblos. Señor. Si yo me voy a campo con un receptor, con 2 receptores, y yo no tengo radio en ninguno de los 2, ¿yo puedo hacer una corrección RTK? Imposible. Ok. Y si yo pongo los dos receptores, paro uno en un punto conocido, a leer en estático y guardar en la memoria, y con el otro yo me estaciono en los puntos que yo quiero medir y también guardo la información en la memoria. ¿Yo puedo hacer algo con eso? Entiendo que sí. Sí, se puede hacer un postproceso. Sí. Yo los pongo los dos a trabajar en estático. Yo voy prendiendo y apagando la lectura del rover y lo inicio en cada punto. Le puedo dar 10 minutos o 15 minutos de lectura porque tengo un equipo muy cerca. Y entonces lo que yo hago es que cuando llego a la oficina o a la casa, como ya yo conocía la coordenada de la base, le pongo su coordenada en el programa de postproceso y proceso los datos en modo estático. Giancarlo ya yo le pregunté. Jeffrey. Dígame. Si yo tengo un receptor que solamente tiene las constelaciones de GPS y GLONASS, ¿yo puedo trabajar en RTK? Claro, profesor. Sí. Sí. ¿Usted está seguro? No, es con ese que estaba aquí. No. ¿Perdón? Que con las GPS no que nosotros trabajamos mayormente. Exactamente. La única diferencia es que si la course con la que yo me estoy conectando tiene Beidou y Galileo, esa información se pierde porque no tienen con qué información hacer el macheo. ¿Se acuerdan lo que es la diferenciación de coordenadas y el macheo de épocas? Esa información se pierde, pero ella trabaja en GPS y GLONASS. Obvio, me baja un poquito la precisión y me baja un poquito la calidad del trabajo en el aspecto de que es más fácil que se me ponga flotante porque tiene menos satélites en comparación, en común con la base. Ok. Muy buena respuesta. Señores, aparentemente ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo, todo lo que yo he dicho. Eso me hace sentir muy bien. Les agradezco que me hayan prestado atención durante estas 2 horas. Lean un poquito lo que hemos hablado hoy, busquen información en internet, traten de verdad, de ver en Google, en Wikipedia, lo que ustedes ven de esto y vengan con duda. Ya sea que nos veamos mañana o que nos veamos el martes o el día que sea, vengan con duda y vamos a tener un conversatorio sobre esto para que se pueda cerrar ese tema. ¿Estamos claros? Estamos claros. Bien, excelente. Perfecto. Señores, buenas noches y gracias por su tiempo. Que se mejore.
Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches.